Este es el probador casero universal que te permitirá medir una gran cantidad de componentes electrónicos y que será de gran ayuda en tus reparaciones para tu taller de electrónica, tu laboratorio. Construido con pocos componentes de electrónica básica y muy fácil de conseguir. He aquí un adelanto de lo que puede medir y que veremos en este video. Luego tenemos este otro transistor de potencia para amplificadores de audios, el 2SC5200. Es base, colector y emisor. Vamos a ver, NPN. Y si es NPN, la base es roja. Vamos a ver, aquí debería marcar con el colector, ahí están viendo. El emisor también debería marcar. En sentido inverso no debería marcar entre colector y emisor, y entre ambos, colector y emisor como tal, no debería marcar ni en un sentido ni en otro. Ahí están viendo. Acá tampoco debería marcar. Perfecto. Es un indicador de que este transistor de potencia 2SC5200 está en buen estado. De mayor potencia, el IRFZ44N, que este está en mal estado, y ahorita les voy a explicar porque el pin lo tengo levantado para tener conocimiento de que esté en mal estado. Primero vamos a cortocircuitar los pines para descargar, luego el tap central con el pin 2 en un sentido y en otro. Perfecto. Este es canal N y por lo tanto debería probarlo yo así, ¿no? Miren, están descargados los pines, y ahora entre drenador y surtidor no debería haber nada, aquí no debería sonar, y sin embargo suena. O sea, al parecer hay un cruce. Si yo invierto las puntas sin haber disparado el MOSFET, está cruzado. Como ven, y así lo dispare, da lo mismo porque existe un cruce entre el drenador y el surtidor. Miren, así lo dispare, igual ya existe el cruce. Si yo lo descargo, no debería sonar. Ahí, por ejemplo, no debería sonar, y sin embargo suena. Es un indicador de que está cruzado entre drenador y surtidor. Existe un cortocircuito y esto nos sirve. Sin más que decir, empecemos. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto. Un proyecto muy simple con componentes de electrónica básica, y lo más importante, componentes que lo podemos encontrar en cualquier tarjeta de reparación o incluso en cualquier tienda de electrónica. Este es un simple probador universal de componentes electrónicos que no debe faltar tampoco en tu taller de electrónica. Si se te malogró el multímetro o si se te acabaron las baterías de tu multímetro y tienes esta pequeña herramienta, vas a poder probar gran cantidad de componentes como vamos a ver en este video. Ok, vamos primero, como siempre, identificando los componentes. Una fuente de energía, un power supply de 3.7 voltios. Para este proyecto voy a utilizar una pequeña batería Lion 18650 de 3.7 a 4.2 voltios. Pueden usar un cargador de celular de 5 voltios o una fuente externa de 5 voltios sin ningún problema. El punto más positivo arriba, tierra GNE, el punto más negativo. Vamos a utilizar tres resistencias de 1/4 de watt, R1 de 1K, R2 de 1K y R3 de 10K. Sumamente convencionales, fáciles de conseguir. Vamos a utilizar dos diodos, un LED rojo y un LED verde, de 5 milímetros o de 3 milímetros. Yo usaré de 5 milímetros. Vamos a utilizar un componente activo, un transistor NPN de propósito general, el BC547, ampliamente usado. Pueden usar también el BC548, el BC337 o el 2N3904. También podrían utilizar aquí un buzzer de 5 voltios. Si la limitación de 3.7, 4.2 o 5 voltios, el buzzer obviamente de 5 voltios. Y dos puntas de prueba que me compré especialmente para este video, para este proyecto. Dos puntas de prueba que solemos utilizar en nuestros multímetros, una punta roja y una punta negra. Ok, a partir de este momento vamos a empezar entonces con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. La verdad que es muy simple analizar un circuito básico y elemental, ¿no? Teniendo un transistor como elemento activo de este circuito, vamos a recordar algunos principios básicos y sólidos de la electrónica básica, valga la redundancia. Entonces vamos a empezar. A la hora que yo conecto la alimentación, lo primero que me doy cuenta es que existe una resistencia que es común a dos diodos, un diodo verde y un diodo rojo. Además, me doy cuenta de que a la hora que yo aplico la energía, la corriente va a circular por este punto y se podría bifurcar
hacia la izquierda sobre el LED rojo, siempre y cuando exista una vía de retorno a tierra, y hacia la derecha sobre el LED verde. Como este LED verde, su cátodo, está conectado a tierra, entonces ni bien yo aplico la alimentación, el LED verde se va a encender porque la corriente va a circular por la resistencia limitadora de corriente R1 y luego se va a dividir hacia la derecha por el diodo y cierra su circuito hacia GND o tierra. De esta manera, ni bien yo aplico la energía, el LED verde se va a encender. ¿Y qué va a suceder con el LED rojo? El LED rojo se va a encender siempre y cuando este cátodo se mande a tierra o al punto más negativo. Y para que este cátodo vaya a tierra, yo necesito que exista un flujo de corriente de este punto por acá, del colector hacia el emisor. Y eso no va a suceder, ¿por qué? Porque la base de transistor está tirada a tierra a través de esta resistencia R3 de 10K. Se ha puesto adrede esta resistencia para polarizar de una manera adecuada este transistor BC547 y evitar los falsos disparos. La única forma de que este cátodo vaya a tierra es que este transistor conduzca. Y para que conduzca yo necesito que la base sea más positiva con respecto al emisor. El principio básico de la electrónica, cuando hablamos de transistores componentes activos, NPN. La base tiene que ser más positiva con respecto al emisor. En estos casos está conectado a tierra, por tanto el transistor no conduce. Para que este diodo LED encienda, yo necesito que circule una corriente por aquí, hacia la izquierda y vaya hacia tierra. Es decir, necesito que el colector y emisor se cierren, circule una corriente por ello, entre colector y emisor, gracias a la aplicación de una corriente de base. ¿Y cómo hago ello? Simplemente mandando este punto, la base, hacia BCC o al punto más positivo. Si yo cierro estos dos puntos de contacto, la punta roja y la punta negra, estoy haciendo que circule una corriente de base por la resistencia R2 de 1K hacia la base y al emisor, polarizo en saturación este transistor y hago que este transistor conduzca de manera tal que la corriente circule ahora por el diodo LED rojo y evite ir por el diodo LED verde. Ahora ustedes se preguntarán, si yo cierro estos puntos de contacto, hago que el transistor conduzca, ¿y por qué es que este diodo LED verde se va a apagar? Es muy simple. Si este transistor conduce, este diodo, su voltaje de conducción es más bajo que el voltaje de conducción de este otro diodo, y como tiene una resistencia común de polarización a ambos diodos, este LED rojo se va a encender, la corriente va a circular por donde le ofrece menor resistencia y voy a poner en paralelo este otro diodo LED verde que se va a apagar. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión
de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. En otras palabras, cuando yo aplico la energía, el LED verde se enciende y el LED rojo se apaga. Cuando yo conecto las puntas o cierro estas dos puntas, la punta roja y la punta verde, estoy polarizando la base del transistor y haciendo que el transistor conduzca. Al conducir, la corriente va a circular por el buzzer hacia el emisor a tierra, y no solamente ello, va a circular por la resistencia común R1 hacia el diodo LED 1, que es el diodo LED rojo, y este se va a encender, haciendo de que el buzzer suene, el LED rojo se encienda y el LED verde se apague, porque el diferencial de potencial en el LED rojo es más pequeño con respecto al LED verde, y el LED verde se va a apagar. De esa manera yo puedo crear un simple probador de componentes electrónicos universal que me va a poder permitir trabajar como si fuese un pequeño multímetro, de manera tal de que pueda yo medir continuidad, pueda medir diodos, pueda medir transistores BJT, NPN, PNP, pueda medir transistores Darlington, pueda medir transistores MOSFET, canal N o canal P, e incluso transistores IGBT, como lo vamos a ver después en la parte práctica. Ok, hasta esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando más de 6 años con ellos, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para esta oportunidad mandé a fabricar 5 tarjetas de color verde, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó el paquete conteniendo las 5 tarjetas PCBs que en este momento vamos a abrir la caja para poderles mostrar. Ahí les estoy mostrando la bolsa que viene. Para este caso, la bolsa viene altamente protegida al vacío, con doble bolsa. Vamos a abrir. Tiene una pequeña muesca por acá. El diseño es propio, es mío. Ya les he explicado cómo diseñar paso a paso cada una de las tarjetas PCBs que yo suelo realizar aquí en mi canal de YouTube. Ahí les estoy mostrando la calidad de las tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo puede hacer para tus proyectos de electrónica. Miren el acabado extraordinario que PCBGoGo realiza en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Y como siempre lo he dicho, depende mucho de tu propio diseño. Si diseñas mal, obviamente las cosas van a salir mal. Para este caso, la fabriqué, si bien es cierto, es una tarjeta muy pequeña, un proyecto muy simple, pero lo diseñé con doble capa. Acá ven una capa, en la capa inferior, y en la capa superior ven otras líneas que yo mismo lo hice y lo diseñé para este proyecto. Recuerden que PCBGoGo no solamente puede trabajar con una o con 2 capas, incluso hasta con 6 capas en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGoGo puede realizar para mis proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados, prácticamente la tarjeta terminada. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para tus proyectos de electrónica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que ellos realizan. Miren el acabado de la tarjeta, ya con los componentes montados y soldados, la tarjeta terminada. Ya estamos hablando de otro nivel en el diseño y la fabricación de tus tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo nos puede dar para nuestros proyectos de electrónica. Ahí logran ver la entrada de la alimentación. Luego en la parte práctica vamos a conectar aquí una batería Lion 18650. Pueden conectar también un cargador de 5 voltios, las 3 resistencias, 2 de 1K y una de 10K,
dos diodos de 5 milímetros, un diodo rojo y un diodo verde, un buzzer de 5 voltios y la estrella del componente activo, este transistor de propósito general NPN, el BC547. Y me falta soldar aquí en estos dos puntos, el punto rojo y el negro, las puntas de prueba para realizar la medición de los componentes que nos vamos a ver en la siguiente sección de video. La verdad que muy satisfecho. Gracias a PCBGO por permitirme realizar proyectos de alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs aquí en mi canal de YouTube. Y ahora sí, vamos a la parte técnica, a la parte práctica, en donde vamos a demostrar cómo medir diversos tipos de componentes con este probador universal de componentes electrónicos. Y bien, acá tenemos ya nuestro probador de componentes universal. Miren el acabado final sobre el zócalo del mismo porta pilas 18650. He hecho las conexiones de los cables, la entrada de alimentación rojo y negro aquí. Le he soldado estas puntas de prueba que compré especialmente para este proyecto en este video. Y miren el acabado final. Le he puesto un poco de cinta y he protegido aquí porque esta es la parte que más se va a mover. Y miren, quedó bastante bien. Vamos a utilizar esa pequeña pila 18650 antigua de una batería malograda de laptop que obviamente recuperé. Vamos a conectar esto y se va a encender primero el LED verde. Están viendo, el LED verde está encendido porque estamos conectando la alimentación. Lo que voy a hacer ahora, vamos a ponerlo acá. La luz está en verde cuando se conecta la alimentación y cada vez que yo junto las puntas se enciende el LED rojo y se apaga el LED verde. Ok, ahora sí estamos listos para las pruebas. Bien, vamos a empezar con la prueba de continuidad. Para ello vamos a utilizar en primera instancia esta tarjeta PCB, la misma que hemos usado para este proyecto. Vamos a medir la continuidad para que ustedes logren ver. Vamos a ponerlo por acá. Si yo junto las puntas, se enciende el LED rojo, se apaga el verde y estoy midiendo continuidad. Vamos a ver. De este punto, aquí debe haber continuidad. Ahí están viendo. Aquí también debe haber continuidad. Acá también. Y aquí solamente en este punto. En este otro de acá, lo mismo, continuidad. Y aquí en el centro del transistor, continuidad. Perfecto. Tenemos este parlante de 8 ohmios, 5 watts. Yo quisiera saber si la bobina de este parlante está en buen estado. De igual manera utilizo la modalidad de continuidad en un sentido u otro, pues recuerden que las bobinas pueden trabajar en corriente continua y en corriente alterna. En corriente continua, como lo estamos viendo acá, solamente vamos a medir si la resistencia está abierta o cerrada. ¿Están viendo? Incluso se escucha un tap, que es el movimiento del diafragma de este parlante. Da lo mismo medir en un sentido y en otro. Si yo quisiera medir si el cable está en buen estado con respecto al conector, de igual manera mido continuidad, el cable negro, y trabaja perfecto. Bien, ahora sí vamos a empezar midiendo diodos, algo muy simple y convencional. El diodo solamente conduce en un solo sentido, la punta roja al ánodo y la punta negra al cátodo. Ahí el diodo va a conducir y el diodo se va a encender. Miren, en sentido inverso el diodo, este diodo LED simplemente no conduce y no enciende. En buen estado, otro diodo, este otro diodo verde, en sentido inverso no conduce. Miren, ahí no conduce, y en sentido directo debería conducir y el diodo verde debería encender. Perfecto. Ahora tenemos estos diodos, el diodo 1N4007, que es un diodo convencional, en sentido inverso no conduce, ahí no prende el diodo rojo y aquí debería conducir. Perfecto, 1N4007. También podemos medir este diodo Zener. Obviamente no voy a poder medir el voltaje de ruptura del Zener, pero sí su comportamiento en sentido directo. Para que el Zener funcione, necesito polarizarlo en sentido inverso. Esta herramienta no tiene una pantalla o un voltímetro que me permita medir ese voltaje de ruptura, pero sí voy a poder
medir la conducción en sentido directo. Por ejemplo, aquí en sentido inverso no suena, y en sentido directo el diodo Zener se comporta como cualquier otro diodo convencional y va a sonar. Al menos estoy midiendo el comportamiento del diodo Zener en la zona directa, que se comporta como cualquier otro diodo rectificador de 0.7 voltios. Y luego finalmente, para terminar el tema de los diodos, tenemos este diodo, este MOSFET es un doble diodo con el cátodo en la parte central. Aquí el cátodo está conectado al pin central, por ejemplo aquí, al tap, ahí está en el tap, y yo de aquí, este es el cátodo y hay los ánodos a ambos lados. Acá debe sonar, acá también debe sonar, y sentido inverso simplemente no deben sonar. Perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos este transistor NPN, el BC547. Vamos a abrir un poco los pines para poderles mostrar. Y vamos a ver si es que el transistor está en buen estado o no. Vamos a medir ahí la punta roja a un costado. Acá no hay nada. Aquí, ahí me marca. La base la de en medio. La base la de en medio y aquí no me marca, ¿no? ¿Se dan cuenta? En medio marca, aquí marca, y entre colector y emisor no debe marcar en ambos sentidos. Perfecto. Este transistor BC547 está en buen estado. Este transistor es un transistor BD138, es un transistor PNP. La base es N. Vamos a ver. Aquí debe marcar. Acá también debe marcar. Y en sentido inverso no debe marcar. La base es la de la derecha. Está perfecto. Y entre colector y emisor no debe marcar ni en un sentido ni en otro. Ahí están viendo. BD138 en buen estado. Este otro transistor está en mal estado, es el BD136. También es un transistor PNP. El pin lo he doblado porque para saber que está en mal estado. Y de igual manera sabemos que la base es la de la derecha, el emisor y el colector a los otros lados. Vamos a ver ahí. Debe marcar. Y aquí también. Y en sentido inverso no debería marcar. Vamos a ver, pero yo ya sé que está en mal estado. Y sin embargo me marca. Entre colector y emisor también hay continuidad. Miren. Colector y emisor hay continuidad. Eso es indicador de que entre colector y emisor está cruzado. La oblea de silicio, en este caso, es un transistor PNP, ¿no? Está cruzado entre colector y emisor, y este transistor, por ejemplo, el BD136, que es un PNP, también está en mal estado. Luego tenemos este otro transistor de potencia para amplificadores de audios, el 2SC5200, es base, colector y emisor. Vamos a ver, NPN, y si es NPN, la base es roja. Vamos a ver, aquí debería marcar con el colector, ahí están viendo, el emisor también debería marcar. En sentido inverso no debería marcar entre colector y emisor, y entre ambos, colector y emisor como tal, no debería marcar ni en un sentido ni en otro. Ahí están viendo, acá tampoco debería marcar. Perfecto. Es un indicador de que este transistor de potencia 2SC5200 está en buen estado. Tenemos este otro transistor de mediana potencia, el TIP31C NPN, TIP31C. De igual manera, base, colector y emisor. El colector está conectado al tap, al pin central. Y entre base y colector debería marcar, la base la de la izquierda, colector al igual que acá, y el emisor también debe marcar. Y si yo invierto las puntas no debería marcar, miren, acá no debería marcar, acá menos y acá tampoco. Entre colector y emisor tampoco debería marcar en un sentido u otro. Perfecto. Este TIP31C está en buen estado. Aquí vamos a tener que probar, por ejemplo, este
transistor Darlington, el TIP 125, ahí están viendo TIP 125. Este es un transistor Darlington, y al ser Darlington tiene dos transistores internamente incorporados, y no solamente ello, hay que tener cuidado porque también tiene dos resistencias entre base y emisor. Tiene dos transistores concatenados para aumentar la ganancia, cuyas HFE se multiplican para aumentar la ganancia, y no solamente ello, hay que tener mucho cuidado porque tiene dos resistencias entre base y emisor y un diodo clamping entre colector y emisor. Así que vamos a hacer la prueba con esta herramienta. Ojo con el detalle, este es un transistor Darlington PNP, y si es PNP la base es negativa, entonces la punta negra hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí el pin 1, el de la izquierda, es la base, el colector es el de en medio y el emisor es el de la derecha. Entonces el tap central por lo general casi siempre está conectado al tap metálico, al pin 2, miren, en un sentido o en otro. Perfecto. Y ahora, al ser un PNP, entre la base y el colector marca en un sentido, y entre la base y el emisor marca en un sentido. Aquí, en sentido contrario, no debe marcar entre base y colector, pero entre base y emisor en sentido contrario sí debería marcar, como lo están viendo acá, porque tiene una doble resistencia. Acá también debe marcar, miren, en sentido contrario. Y acá sí, porque ese es su funcionamiento nativo. Aquí sí, marcar. Y aquí también. ¿Por qué? Porque las dos resistencias habilitan para que funcione en sentido contrario. Y entre colector y emisor, porque tiene el diodo clamping, como estamos viendo ahí, solamente debe, ojo con el detalle, solamente debe encender la luz o conducir en un solo sentido. Acá o en el otro lado, vamos a ver, en un solo sentido. Ahí no conduce, y en sentido contrario debería conducir, miren. Perfecto. Este es un indicador de que este TIP 125 está en buen estado. Este transistor Darlington PNP. Para ir concluyendo casi las pruebas, vamos a probar MOSFET canal N y canal P. Tenemos por acá este IRF 540, ampliamente conocido. Vamos a poner IRF 540, es un MOSFET canal N. Vamos a primero a descargar la capacitancia parásita. Y sabemos que el tap está conectado al pin central en un sentido o en otro, miren, por un lado. Por otro lado, entre este es gate, drain and source, entre drenador y surtidor no debería haber continuidad, excepto cuando lo disparo. Como no está disparado, no debería haber nada, pero en sentido inverso debería marcar, porque existe el diodo clamping de protección. Acá marca, en sentido directo no, hasta que lo dispare. Acá no. Y si yo quisiera dispararlo, puenteo acá con la compuerta y ahora sí ya está en conducción. Y si yo invierto, bypassea el diodo clamping y también suena. Perfecto. Está en buen estado el IRF 540. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Y acá tenemos su primo hermano de mayor potencia, el IRFZ44N, que está en mal estado, y ahorita les voy a explicar porque el pin lo tengo levantado para tener conocimiento de que esté en mal estado. Primero vamos a cortocircuitar los pines para descargar, luego el tap central con el pin 2 en un sentido y en otro. Perfecto. Este es canal N y por lo tanto debería probarlo yo así, ¿no? Miren, están descargados los pines, y ahora entre drenador y surtidor no debería haber nada. Aquí no debería sonar, y sin embargo suena. O sea, al parecer hay un cruce. Si yo invierto las puntas sin haber disparado el MOSFET, está cruzado. Como ven, y así lo dispare, da lo mismo, porque existe un cruce entre el drenador y el surtidor. Miren, así lo dispare, igual ya existe el cruce. Si yo lo descargo, no debería sonar. Ahí, por ejemplo, no debería sonar, y sin embargo suena. Es un indicador de que está cruzado entre drenador y surtidor. Existe un cortocircuito y esto no sirve, ¿no? Podría producir daños irreparables.
Y luego tenemos este otro MOSFET canal P. Este es el F9540N. Es un MOSFET para este caso de 100 voltios entre drenador y surtidor, y una corriente de drenador para este caso de 23 amperios. Ojo con el detalle. Y al ser canal P, MOSFET canal P, igual la compuerta tiene que ser negativa. Aquí, por ejemplo, entre el tap y el pin central debe haber conducción. Acá lo mismo, en sentido directo e inverso, porque está en conducción. Voy a descargar los pines de la capacitancia parásita para hacer la prueba. Entre drenador y surtidor, sin haberlo disparado, no debería sonar. En sentido directo, y en sentido inverso sí, porque existe el diodo clamping, como les decía. Ahí están viendo la imagen. Acá debería sonar el diodo clamping. Estoy midiendo el diodo clamping. Y nuevamente retorno al modo directo. Acá no debería haber conducción, y si yo lo quiero disparar, lo disparo con respecto a la compuerta, pero con el pin negativo, y ahora sí debería sonar en sentido directo y en sentido inverso también. Perfecto. Este es un indicador de que este MOSFET canal P está en buen estado. Y para concluir, vamos a hacer nuestra última prueba con este transistor de salida horizontal de los televisores antiguos, el 2SD1877. Este transistor es de la salida horizontal de un televisor antiguo, y es un transistor especial porque tiene algunas resistencias internamente. Aquí a la derecha les estoy mostrando el datasheet con el símbolo y qué es lo que trae en su interior. Aquí podemos observar que es un transistor NPN de potencia, ojo con el detalle, y algo importante tener en cuenta: la distribución de pines, la base, el colector y el emisor, y entre base y emisor existe una resistencia que hay que tener en cuenta a la hora de medir, y entre colector y emisor existe un diodo de protección, un diodo clamping, por las bobinas y todo el rollo que maneja los tubos de rayos catódicos. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Al ser un transistor NPN, la base es positiva, y hemos dicho que la base es base, colector y emisor. El pin 1 es la base, el colector y el emisor. Entonces, entre base, aquí, entre base y colector debería marcar en un sentido. Con el emisor también debería marcar en un sentido. A la inversa no debería marcar entre base y colector, miren. Pero con base y emisor debería marcar, porque existe una resistencia entre base y emisor. ¿Ve? Ahí están viendo. Y no solamente ello, técnicamente hablando, entre colector y emisor no debería marcar, pero como tiene el diodo clamping, entre colector y emisor va a marcar en un sentido y no marcar en otro sentido. Miren, ahí no hay nada. Y cuando yo envío todas las puntas, mido el diodo clamping internamente entre colector y emisor. En sentido directo simplemente no me marca, porque estoy midiendo inversamente el diodo clamping y la juntura entre el colector y emisor, que no debería marcar. En sentido inverso me va a marcar el diodo internamente de protección, el diodo clamping. Perfecto. Este transistor, el 2SD1877, está en buen estado. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios, como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente ello, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno.
Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.